Calle Octava Bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alex Patiño con el sermón del día. Muy buen día para todos en esta mañana. Cuán bueno y agradable es estar los hermanos juntos y en armonía. Qué bueno es poder todos estar aquí reunidos con un mismo propósito, un mismo sentir en esta mañana, y es adorar el nombre del Señor a través de unánimes, alzando nuestra voz, alabándole, cantándole, pero también a través de la adoración por medio de que el Señor nos hable por la exposición de su palabra, pero también por el estar atentos y permitir que nuestros corazones y nuestros oídos estén atentos. Eso es una forma de adorar en medio de la congregación. Es exponer su palabra, pero Él es también escuchar su palabra. Entonces, vamos a adorar todos juntos en esta mañana al Señor, o a seguirle adorando a través de disponer nuestros corazones y permitir que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Permítame orar antes de pasar a la palabra. Señor, damos gracias una vez más en esta mañana. Palabra, Señor, nos enseña que hay agrado, hay gozo de que podamos disfrutar todos juntos en armonía, y que podamos venir con alegría y con gozo de corazón cuando nos dicen vamos a la casa de Dios. Qué bueno es poder estar aquí en esta mañana recordando que te despojaste, que viniste, Señor, y que lo diste todo por cada uno de nosotros, por cada uno de tus hijos, por cada uno de los cuales a quien tú has escogido, Señor. Gracias por esa muestra de amor tan grande y tan incomparable, Señor. En tus lomos, Señor, en tu cuerpo, por causa de mí, por causa de tu pueblo. Hoy conmemoramos, hoy celebramos, hoy te adoramos, hoy nos gozamos juntos en armonía, porque de no ser por ese sacrificio no estaríamos aquí a través de este medio de gracia que tú has dejado para poder buscarte.
gracias, Señor, por tu inmensa misericordia y por tu infinito amor. Háblanos, escudriñar y permítenos conocerte cada día más a través de ella. Permítenos, Señor, que nuestros corazones, Señor, sean transformados con el poderoso mensaje de tu evangelio y de tu palabra. Señor, si hay algún argumento en esta mañana que no permita el estar atento, que no permita tener disposición, yo te pido, Señor, que mengues mi carácter, que mengues mi vida para que sea tu Espíritu Santo y para que seas tú creciendo en mí. Dispón mi corazón, dispón mi mente, dispón mi sueño y permíteme adorar a través de la audición de palabras, Señor, en esta mañana. Rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero recordar que estamos en una serie expositiva sobre el tema de la adoración familiar. Hace 8 días comenzamos el primer como título, hace 8 días, el domingo pasado, lleva como título, ¿a quién? ¿Cierto? ¿Quién, perdón? Llevaba como título, ¿quién? Hoy seguimos con nuestra segunda enseñanza. Y leemos, o en esta mañana le he puesto como título, ¿a qué? ¿A qué? Como pregunta, ¿a qué? ¿Quién era hace 8 días? Y hoy vamos a verlo con el título, ¿a qué? Y recordemos que nuestro pasaje base es Josué 24:15, y permítanme leerlo en esta mañana. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hace 8 días, a través de este pasaje, podíamos ver quién ha sido o quién han sido llamados para presentar adoración familiar al Señor, ¿cierto? Y podíamos ver a la luz de las Escrituras que cuando Josué lanza esta afirmación, dice, pero yo y mi casa, ahí está identificando 2 protagonistas dentro de la adoración familiar. Y él se antepone antes de nombrar a quién, a su casa. Y entonces veíamos que la adoración familiar comienza por la cabeza, en este caso Josué, y en el caso de las familias en general es el hombre, ¿cierto? O la persona, bueno, que en estos tiempos, o que el Señor permita quien sea ahí, esté ahí al frente del hogar, de la familia. Pero cuando hay un hombre, debe ser el hombre. Y veíamos que y mi casa era el segundo o protagonista de quien había sido llamado para adorar al Señor en medio del contexto de la adoración familiar. Hoy, estos quienes tienen una tarea, y esa tarea, por eso le he puesto como título ¿a qué? Y esa tarea es ¿a qué fueron llamados esos quienes para hacer, ¿cierto? Y voy a comenzar con una pregunta en esta mañana, y es que cuando José hace esta afirmación, ¿qué quería transmitir y recordar a sus oyentes, a su familia y a los hijos de Israel? Recordemos que Josué, desde el capítulo 15 al capítulo 19, vemos en el libro de Josué cómo él reparte la heredad, ¿cierto? La promesa que Dios
había dado a Abraham, la continuó repitiendo con Moisés y se cumplió en Josué. Y desde el capítulo 15 al capítulo 19 vemos cómo Josué reparte la tierra, ¿cierto? Reparte, según el orden que Dios le había dado a Moisés. Vemos cómo Josué la reparte. Y en el capítulo 23 y 24, vuelvo y quizá reitero lo que hablábamos hace 8 días, vemos que Josué da un mensaje en donde ya su ministerio y su llamado empieza a decaer, no porque él vaya a olvidarse de Dios, sino ya empieza a decaer, pues porque ya ha cumplido un ciclo. En el capítulo 23 vemos que Josué era un hombre de avanzada edad, ¿cierto? Y en el capítulo 24 Josué hace una exhortación para entrar en materia sobre a qué fueron llamados los miembros de la familia. Y en el capítulo 24 Josué hace una exhortación, y esa exhortación es recordándoles lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Y llega el versículo 14, el versículo 15, y les recuerda y les dice: yo no sé ustedes. En cierta forma les dice de esta manera: yo no sé ustedes, pero ustedes deciden si van a servir a los dioses a quienes servían nuestros padres allí cuando estaban al otro lado del Jordán, en Egipto, ¿cierto? Y les dice: o no sé si quieran servir a los dioses que conocieron en medio de toda la conquista, a los dioses de los amorreos, de los heteos. Pero recordemos que hace 8 días aprendíamos que este pero era una negación, ¿cierto? Y es un pero grande. Pero yo y mi casa, ¿quién? Serviremos. Ese quién fueron llamados a tener una tarea, y esa tarea fue a servir ¿a quién? Al Señor. Y hoy vamos a ver un poco sobre la adoración familiar a través del servicio. Y en este contexto quiero que miremos primero lo que significa la palabra servir en este contexto de lo que estaba hablando José. Y esa palabra o ese término servir viene de la palabra hebrea abad, que quiere decir o tiene como significado trabajar en todo sentido, servir, adorar, honrar, hacer culto, arar. Tiene que ver también con arar el campo. Y en este orden de ideas, y cuando quizá quisiéramos cambiar esa palabra por el significado, todos estos significados, podemos decir que Josué dijo: pero yo y mi casa adoraremos, trabajaremos, daremos culto, honraremos, araremos y trabajaremos de continuo. ¿Para quién? Para el Señor. Si uno quisiera cambiar en cuál siendo el significado de la palabra, si uno quisiera cambiar ahí en el versículo. Pero de igual no alteraríamos en el sentido de que todo nos lleva al mismo significado, y es el servicio que debe tener una familia hacia Dios, ¿cierto? Pero esta palabra servir, o esta palabra adorar, o esta palabra hacer culto, honrar a Dios a través del culto familiar, no era nada nuevo para el tiempo del pacto mosaico, no era nada nuevo para incluso Abraham, y no era nada nuevo para lo que venía en el contexto de la Escritura. Porque uno se pone a pensar, bueno, entonces la adoración familiar nació en Josué. No creo que Josué, como vimos hace 8 días, tenía en su mente dar cumplimiento al mandato que Dios había hablado a través de Moisés al otro lado del Jordán, ¿cierto? Antes de llegar a la tierra prometida. Y recordábamos lo que Dios nos hablaba a través de Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9, ¿cierto? Lo recordábamos. Pero siendo así, y en este orden de ideas, y en este contexto, hay algo que me da a entender que la adoración familiar no comenzaba con Josué, ni comenzaba con Moisés, ni comenzaba solo con Abraham. La adoración familiar y el servicio a través de la familia para Dios comenzó desde la creación. Es algo que Dios estableció como mandato a través de la creación.
a través del primer hombre, el cual Dios creó junto con su esposa. Y quiero que lo que miremos, quiero que vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Y dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para que qué? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué vimos hace poquito que significaba la palabra en hebreo de servicio? Abad, ¿cierto? Y viene de una raíz que significa también labrar. O sea que Adán estaba adorando al Señor en el Edén cuando estaba labrando la tierra. Claro que sí, porque fue un mandato que Dios le había dejado establecido. Vemos que desde la creación, desde el primer hombre creado, ya había un servicio de adoración familiar. Y ahorita usted me va a decir, pero ahí todavía no estaba Eva, ya vamos para allá. Había un servicio de adoración ya familiar en cuanto a lo que compete al hombre hacia Dios. Arar, Adán tenía que arar la tierra. Adán, como representante, el primer representante de todas las familias que Dios ha creado, tenía el compromiso de servir y de adorar al Señor. Y eso era labrar lo que Dios le había entregado, dentro de muchas otras cosas que Adán hizo en el huerto, en cuanto al servicio. También hace referencia en Éxodo capítulo 13, versículos 5 al 8, vamos a mirar, para que nos demos cuenta que la adoración no solo comienza no comienza en el tiempo de Josué, ni en el tiempo de Abraham, ni de Moisés, sino que venía desde el principio. Pero aquí vamos a ver, en Éxodo capítulo 13, versículos 5 al 8, cómo el servicio desde antes de Josué, en cuanto a la familia, había sido mandado por Dios para todos. Dice el versículo 5, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. ¿A quién estaba hablando Dios ahí? A Moisés, ¿cierto? Y cuando Dios le habla a Moisés ahí, le está diciendo: allí en la tierra que yo he prometido para Israel, para el pueblo, ¿cierto? Me harán culto. Me harán culto. Y según el significado que vimos de la palabra servir allí en Josué, recordemos que viene de una raíz hebrea que significa abad, y esto quiere decir también culto, honrar, hacer culto a Dios. Podemos ver que Dios estaba estableciendo un mandato a través de Moisés, pero note que esto es un llamado congregacional para que todo el pueblo adorara al Señor e hiciera culto delante del Señor. ¿Y quiénes estaban incluidos ahí? Las familias, ¿cierto? Todas las familias del pueblo de Israel. Entonces, el llamado a qué no es solo un llamado cuando Josué está allí en la tierra prometida, sino que viene desde antes. Por último, en cuanto a la palabra servicio, quiero que miremos algo que está en Números capítulo 3, versículo 7. Números capítulo 3, versículo 7. Y dice la palabra del Señor: y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. ¿Qué estaba hablando el Señor ahí?
que el servicio debe ser congregacional. Las congregaciones son, se me fue la palabra, perdónenme, están constituidas por familias, ¿cierto? Las congregaciones están constituidas por familias. ¿Y qué estaba mandando el Señor ahí, en este versículo que acabamos de ver? Que el servicio debía ser también congregacional. Note que el Señor está hablando que las familias debían reunirse para ejercer servicio. ¿En dónde? En el tabernáculo. Y el tabernáculo era el lugar de adoración o el lugar de reunión donde iba el pueblo a presentar, ¿qué? Adoración y sacrificios. ¿A quién? Al Señor. Hoy en día, ¿cuál es el lugar donde la congregación, las familias se reúnen a través de la congregación para presentar adoración? ¿Cuál es el lugar? La iglesia. Aquí adoramos al Señor, aquí servimos al Señor. Pero note que la tarea ahí no es solo de uno ni de dos, sino era de todo el pueblo. ¿Y esto comenzaba en dónde? Como lo veíamos ahorita en Génesis, en la cabeza, como lo veíamos en Éxodo, en la familia, levantar culto, y como lo estamos viendo aquí, como resultado vamos a ver familias levantando congregacionalmente adoración al Señor, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver a través de la Escritura que Josué cuando dice, pero yo y mi casa serviremos, es algo que él sabía que era un mandato del Señor. Sabía que Dios lo había establecido para que él y su familia, y como todas las familias del pueblo de Israel, presentaran servicio y adoración a Dios. Ahora quiero que miremos como segunda medida algunos pasajes que muestran cómo la adoración familiar, luego de que Dios instituyó el principio y bueno, la creación, como a medida de que va pasando el tiempo, ¿cierto? Fue siendo consolidado este tema de servicio y de adoración familiar, aún después de la caída del hombre y aún antes de la ley mosaica. Recordemos que estamos basados en Josué 24, capítulo 15. Y antes de que llegara el tiempo de que la tierra fuera heredada, hubo pactos, que fue primero el pacto que Dios hizo con Abraham, después con Adán, después el pacto que Dios hizo con Noé, después con Abraham, después con Moisés, y dentro de esta ley mosaica, dentro de este pacto vemos cómo se cumple lo que Dios había prometido, ¿cierto? Pero vamos a mirar algunos pasajes que nos van a llevar, que aún desde antes de la caída del hombre, las familias ya adoraban al Señor. Las familias ya tenían un ejercicio de servicio, de adoración a Dios. Y como primera veía, vamos a ver la adoración o el servicio a Dios antes de la caída. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 25. Dice la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué podemos ver aquí? Que antes de la caída, o antes de que entrara el pecado al mundo, había un mandato del Señor para el hombre, y era la obediencia. Y una forma de ejercer adoración y una forma de ejercer servicio al Señor, a lo cual el ser humano o a lo cual la creación fue llamada, es siendo obedientes ¿a quién? A Dios. Y lo podemos ver a través de lo que Dios le estaba diciendo a Adán. Y lo mandó y le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Todavía no quiero incluir ahí, pero menos de este árbol. Lo que le estaba diciendo Dios es que una forma, le estaba diciendo a Adán, antes de que cayeran en pecado, una forma de servicio y de adoración es que fuera obediente a los mandatos de él. Por eso la palabra dice, y lo mandó, que fuera obediente a través del mandato que Dios estaba dejando establecido. Antes de la caída podemos ver esto, podemos ver que la humanidad, que Dios estaba mandándolo a la representación de la humanidad a que fueran obedientes, y esa obediencia se
traslada a un servicio, a una adoración que Adán, que el hombre y que nosotros hacemos para Dios. Una de las mejores formas de adorar al Señor es siendo obediente a lo que Él nos ha mandado. Después de la caída, Génesis 4, versículo 1 al 4. Dice, conoció a Adán su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué estaba pasando ahí? Caín y Abel. ¿Quiénes fueron Caín y Abel? ¿Los hijos de quién? De Adán y Eva, ¿cierto? Pero note que aquí ya no se está hablando de hijos. Ya no, en el contexto, sigue Adán y Eva, pero aquí ya no se está hablando de hijos. O sea que había una familia. Y uno se preguntará cuando lee el texto, bueno, ¿y por qué Caín y por qué Abel sabían que tenían que presentar ofrendas a Dios? Sabían que tenían que prestar servicio a Dios. ¿Quién tuvo que haberles enseñado? Adán. Gracias, papá. Y Eva. Pero aquí hay algo bien curioso. Cuando uno está en el Edén, cuando uno lee Génesis en sus primeros capítulos, uno no encuentra ni tabernáculo y uno no encuentra ni iglesias. O si hemos encontrado algún tabernáculo o alguna iglesia en Génesis. ¿Cierto que no? No lo encontramos. Entonces note que el servicio de adoración familiar, ahí en ese momento, en cuanto a congregacionalmente, no había un lugar donde se reunieran para adorar al Señor. Note que fue algo mandado por el Señor directamente a quién, a Adán y a Eva, y ellos pasaron ese mandato a quiénes, a sus hijos. Y ellos empezaron a servir y a adorar al Señor de tal manera que sabían que debían presentar ofrenda a Dios. Pero cuando uno mira el tipo de ofrenda, ese tipo de ofrenda era ofrenda de sangre, ¿no? Ofrenda de sangre, o sea que ellos desde el principio sabían que había un plan de redención y que ese plan de redención era a través de sangre expiatoria para cubrir la maldad y el pecado del hombre. Necesitaban de un sacrificio para servir, necesitaban de un sacrificio para adorar al Señor, de tal manera que ellos pensaran que ese sacrificio fuera el sustituto que podría otra vez de nuevo acercarlos a Dios. Notemos que aún después de la caída, Adán y Eva transmitieron lo que Dios le había mandado a ellos sobre la obediencia del servir y sobre la obediencia de adorar al Señor. Aún en medio de que el pecado entró por ellos al mundo, ellos adquirieron su responsabilidad y como padres, Adán como cabeza de su familia, enseñó a sus hijos, porque o si no, no estaríamos viendo a través de la palabra que Caín y Abel tuviesen una tarea o un ejercicio de servir al Señor. Un ejemplo básico es que en nuestras casas, voy a poner aquí un ejemplo y un paréntesis, en nuestras casas nuestros hijos saben qué hacer porque papá y mamá les han ¿qué? Enseñado. Porque papá y mamá les han ¿qué? Inculcado. A medida que ellos van creciendo, ellos empiezan a ejercer tareas que papá y mamá les enseñan. Así pasó con Caín y Abel. Aún después de la caída podemos ver este servicio de adoración familiar que ellos como hijos estaban presentando al Señor. Antes de la ley de Moisés, como tercera medida ahí, antes de la ley de Moisés, había una práctica y esa práctica era el servir y adorar al Señor, ¿cierto? En familia. Y eso se fue pasando generación tras generación.
porque ya llegamos al tiempo de Abraham, que fue años después. Y vamos a ir a Génesis capítulo 18, versículo 17 al 19. Génesis capítulo 18, versículo 17 al 19. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus, ¿estamos leyendo el texto? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su, ¿después de qué? De sí, después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Note que el Señor está hablando y está diciendo que no iba a ocultar a Abraham algo que él iba a hacer, y que no lo iba a ocultar. ¿Por qué? Porque había puesto sobre Abraham una tarea, y habría puesto sobre Abraham un mandato, y ese mandato tenía que verse reflejado ¿en qué? En que él iba a enseñar ¿a quién? A sus hijos y a su casa. Pero aquí viene otra vez una idea principal sobre la adoración familiar. Y esa idea es, el texto me dice que Dios estaba hablando a Sarai, o estaba hablando a Abraham. ¿Estaba hablando a Sara o estaba hablando a Abraham? Dije Sarai. Bueno, o estaba hablando a Abraham. Y note que cuando él habló a Abraham, o note que cuando él hace mención de Abraham, dice que después él tenía una tarea y era enseñar a los de su casa. Y en el contexto que veíamos hace 8 días de quién, una casa está conformada por quién. Oikos, que lo veíamos, ¿cierto? Y una casa está conformada por una familia. Y esa familia está conformada por padre, por esposa y por hijos. Pero si miramos bien el texto, aquí hay un principio básico y un principio particular en cuanto a la adoración familiar. Y es que Dios estaba ordenando al hombre como cabeza de hogar a ejercer esta tarea de servicio y de adoración, y después transmitirla y enseñarla ¿a quién? A su casa. Notemos el texto. Y es más, hemos visto los textos desde Génesis que el Señor estaba ordenando también ¿a quién? A Adán. Notemos qué tan importante es el rol del hombre aquí en cuanto a la adoración familiar. ¿A qué fue llamado el hombre como cabeza de hogar? A adorar al Señor. ¿A qué fue llamado el hombre como cabeza de hogar? A servir al Señor. ¿A qué fue llamado el hombre como cabeza de hogar? A arar la tierra para el Señor. ¿A qué fue llamado el hombre como cabeza de hogar? A presentar culto ¿a quién? Al Señor. ¿A qué fue llamado el hombre como cabeza de hogar? A ser obediente ¿a quién? Al Señor. ¿De qué manera? Enseñando ¿a quién? A su casa. ¿A qué fue llamado el hombre como cabeza de hogar? Eso es una gran pregunta, pero la Escritura nos deja ver cómo el rol y el papel del hombre es tan importante dentro de la adoración familiar. Y eso es bueno que lo tengamos en cuenta, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, hombres, mis queridos padres, esposos. ¿Qué rol estamos teniendo nosotros en cuanto al papel o en cuanto a la tarea o el servicio de la adoración familiar? Bueno, ahora, ya que hemos analizado lo que significa la palabra servir en cuanto a lo que Josué estaba hablando en su contexto en el capítulo 24, versículo 15, y hemos soportado que este servicio no comenzó solo con la familia de Josué, sino fue un mandato desde el tiempo de la creación, desde el pacto de obras en la creación. Ahora quiero que nos enfoquemos en 3 puntos principales sobre el versículo que estamos viendo de base en Josué 24, versículo 15. 3 puntos principales en cuanto al llamado a servir como familia, bajo la premisa de la afirmación que Josué estaba hablando o estaba diciendo a los hijos de Israel y a su familia y a sus oyentes.
Y la primera tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando sobre la tarea de Abraham, y es el rol del hombre. Si usted se da cuenta que cuando Josué dice, pero yo y mi casa serviremos, lo vimos hace 8 días, él se estaba, con ese pero, se estaba abnegando a lo que los hijos de Israel, o en la exhortación que le estaba haciendo a los hijos de Israel, él se estaba negando a que si ellos querían servir a otros dioses, pues él no lo iba a hacer, ¿cierto? Notemos que ahí, como primera medida, hay una abnegación en cuanto al rol del hombre en la adoración familiar. Pero aquí hay algo importante, y aquí hay algo que usted y yo debemos aprender. Note que cuando José dice, pero yo y mi casa serviremos, estaba hablando como representante. Y al hablar como representante, estaba hablando como un hombre que tiene autoridad. Y al hablar como un hombre que tiene autoridad, estaba hablando como un hombre que teme a Dios. Y al hablar como un hombre que teme a Dios, estaba hablando como un hombre que tiene autoridad, pero que no es autoritario. Veíamos en los principios de esta serie expositiva, veíamos que Josué tenía un llamado, pero que Josué también tenía un carácter, ¿cierto? Y que el Señor, dentro de ese carácter que tenía Josué, lo vimos en el capítulo 1, vimos que el Señor le reiteró en el versículo 7, 6, 7 y 9, le reiteró 3 cositas importantes. ¿Alguien se acuerda? Esfuérzate y sé valiente. Pero dentro de esos versículos, vemos que 2 de los 3 versículos, el esfuerzo y la valentía tenía que ser con guardar la ley, atesorarla y enseñarla. Dentro de esos 3 versículos en donde el Señor en el capítulo 1 le estaba haciendo un llamado a Josué, pero estaba también reflejando su carácter. Le repitió 3 veces, quizá podemos ver que Josué de pronto era un hombre miedoso. De pronto dentro de su carácter era un hombre miedoso, porque le repitió 3 veces, esfuérzate, y al último le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Se lo volvió y se lo reiteró. A pesar de que era un hombre de guerra, era un hombre que también tenía temores, como lo vimos hace 8 días. Era un hombre que tenía temores. Pero al ver esto, era un hombre, y al ver el transcurrir de del libro, y al ver el transcurrir de lo que pasó con Josué, hasta ese punto donde dijo eso, Josué fue un hombre que aprendió a adorar al Señor a través de la obediencia y de darle honra siempre en cuanto a lo que Dios le había mandado. Si usted ve toda la carta, si usted ve todo el libro, cuando Dios hablaba a Josué, Josué obedecía. Hubo solo uno de las guerras, digámoslo en cierta forma, en que la ira del Señor cayó sobre los hijos de Israel, que permitió que hubiese una derrota. Pero no fue por causa de Josué, fue por causa de otra familia. Pero aún y con todo eso, Josué se sintió responsable. Se sintió responsable. Pero en el resto del libro vemos a un Josué que aprendió a tener carácter para ser obediente a Dios. Y aquí, ya finalizando, vemos a un Josué que no presumió y que tampoco titubeó y que tampoco dudó al saber cuál era el rol como cabeza de su casa, pero también hay que ver algo importante aquí, que Josué no pidió permiso o no pidió autorización para decir lo que estaba diciendo y sostener una posición. Yo sé que hay momentos en donde uno debe contar con su hogar, y espero ustedes me entiendan el comentario. Aquí estamos hablando de la adoración familiar. Yo sé que hay momentos en donde uno como hombre requiere el apoyo de su ayuda idónea y de sus hijos para decisiones familiares. Claro que sí, pero en lo que compete a la adoración familiar, el hombre debe tener una posición estricta en cuanto a la enseñanza, en cuanto a el trasladar
lo que Dios ha enseñado, lo que Dios está dando a través de la Escritura, y en cuanto a someter, entre comillas, entiéndame la palabra, someter a su casa y a su hogar a que adoren al Señor. Así como Dios le había mandado a Abraham, que lo acabamos de ver hace un momento. Así como Dios le había mandado a Adán, que lo acabamos de ver hace un momento. Note que la consecuencia de que hubo un hombre en la casa que obedecía a Dios fueron Caín y Abel ofreciendo ¿qué? Sacrificios de adoración. Noten que la consecuencia de un hombre que obedecía a Dios fue a una casa y a unos hijos que iban a servir al Señor. Y noten que cuando llegamos a Josué, vemos que la promesa de Adán y la promesa de Abraham, o el trabajo de Adán y la promesa de Abraham, se estaba viendo en Josué. Porque Josué, ¿de dónde descendía? De Abraham. Y note que ahí estábamos viendo el trabajo de un hombre que tomó en serio su llamado y que tomó en serio el rol de obedecer al Señor. Pero él no titubeó, sino él dijo, pero yo y mi casa serviremos. ¿Cierto? Pero yo y mi casa serviremos. Él no pidió permiso. Él no fue y volteó a mirar a su esposa o a sus hijos, y perdónenme que les coloque el ejemplo de esta manera, pero él no volteó a mirar a su esposa, a sus hijos. ¿Será que servimos a Dios o nos vamos allá donde los dioses de los egipcios y de los amorreos? No, él no titubeó. Él sabía y la tenía clara. Y es bueno verlo a través de este pasaje. Mis queridos hermanos, mis queridos hombres, mis queridos esposos, mis queridos padres de familia, tal es la responsabilidad que tenemos que hasta ese punto, vuelvo y le reitero, Josué venía de una descendencia en donde hubo un hombre que se paró a enseñar a sus hijos. Y tal es la responsabilidad que nosotros tenemos como hombres, que mañana habrá una descendencia en donde será consecuente de lo que hoy usted y yo enseñaremos. ¿En dónde? En casa. En casa. El rol es algo tan serio en el llamado del hombre, en el llamado de ser padres, en el llamado de ser esposos. Hemos sido llamados a cuidar, a arar, a honrar, a ser obedientes. ¿De qué manera? Amando a nuestras esposas. ¿De qué manera? Enseñando a nuestros hijos. ¿De qué manera? Arando la tierra que el Señor, que preparamos para el Señor para que su palabra dé fruto. ¿Y cuál es la primera tierra que el Señor nos ha dado a nosotros para que la palabra dé fruto? Nuestra casa. Es que a mí a veces me cuesta, y nos pegamos, que nadie es profeta en su propia tierra. Me cuesta hablarle a mi esposa o a mis hijos del Señor. Mi hermano, la primera tierra que Dios le ha entregado a usted es su esposa y sus hijos. Ok, listo. Entonces, parémonos como Josué con autoridad. No. Aquí estamos hablando que la autoridad es de un hombre que teme a Dios, no de autoritarismo. ¿Sí me hago entender? Porque aquí hablamos de un hombre que caminó por una tierra que desconocía, pero que fue obediente, que se sometió y que tenía comunión ¿con quién? Con Dios. Porque hablaba con Dios. Tenía comunión con Dios. Ahora, siendo así, para que esa tierra que nosotros haremos, que es nuestra casa, siendo así, ¿cómo vamos a arar bien la tierra si esa tierra no va a ver que o el hombre que está arando no se está primero dejando arar o formar por su arador? ¿Me entiende lo que quiero decirle? Por eso aquí el rol es importante. No solo es pararse con autoridad, como lo hizo Josué. No solo es tener en cuenta o tener en mente ese rol y arraigado y como convicción, sino que siempre digo algo y voy a traer a memoria un pasaje de 1 de Timoteo 3, los roles del que anhela el obispado. Y es que sea un hombre apto para enseñar, ¿cierto? Pero nadie puede ser apto para enseñar si primero no es apto ¿para qué? Aprender. Josué fue un hombre, hasta donde vemos aquí que estaba diciendo esta frase, fue un hombre que primero se dejó formar ¿por quién? Por el Señor. Por eso con tal autoridad, con tal convicción se paró a decir, sin titubear, sin pedir permiso de su familia,
se paró a decir, yo en mi casa serviremos. Y eso, ¿qué traía como consecuencia? Que su casa lo iba ¿a qué? A seguir. Que su casa lo iba a respaldar. Que su casa lo iba a seguir. Porque tuvo seguridad al decir esto. Como segunda medida, vemos aquí una frase que tiene un presente continuo. Dice, pero yo en mi casa serviremos. No solo estaba hablando de ese momento, sino estaba hablando de algo continuo, ¿cierto? De algo que iba a ser futuro también. Pero yo en mi casa serviremos como fijando un oriente. Como segunda medida podemos ver aquí que la adoración familiar debe ser un servicio y una adoración continua. Por eso en cuanto a al significado que ahorita hablábamos de servicio, que tenía que ver con trabajo continuo, ¿cierto? Que fue lo que hizo Adán allí en el Edén. La adoración familiar debe ser un trabajo continuo. Y aquí viene una gran pregunta, aunque cuando terminamos el libro de Josué y cuando vemos todo el libro de Josué y cuando vemos Éxodo y después vemos los siguientes libros, no nos enmarca algo que nos deje ver cada cuánto Josué con su familia adoraba al Señor. No nos enmarca algo antes de esta ley mosaica y el pacto mosaico, no nos enmarca algo de cada cuánto Abraham adoraba, o sí, con qué tiempo, con qué continuidad adoraba Abraham. Pero lo que sí podemos ver es que para ser personas que se sometían, obedecían a Dios, eran personas o eran familias que tenían un trabajo continuo en cuanto a la adoración con el Señor. Y lo que estaba afirmando Josué aquí nos deja ver que el trabajo de la adoración, el trabajo de servicio, era un trabajo constante y continuo. Y esto me abre a la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto nosotros estamos arando la tierra en nuestra casa? ¿Cada cuánto nosotros estamos, según lo que acabamos de ver en Números, cada cuánto nosotros verdaderamente nos comprometemos a ir con nuestras familias al templo para que en medio de una congregación adoremos al Señor? ¿Y con qué responsabilidad? Esto me abre también a otra pregunta y es, ¿cada cuánto nosotros estamos trabajando continuamente para que dentro de nuestra casa ese servicio de adoración se vea reflejado? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto y con qué continuidad estamos haciendo ese trabajo? Hombres, mujeres e hijos en casa. Alguien pensará aquí, pero ya hablaste en el primer punto de que la responsabilidad es de papá. Alguien pensará aquí, ya hablaste que en el primer punto que la responsabilidad es del esposo. Sí, como cabeza y como rol, pero eso no exime que si en algún momento no hubiese una cabeza o no hubiese un hombre que realmente desee o anhele levantarse, eso no exime a mamá a instruir a sus hijos, como lo vimos en Proverbios 4 hace 8 días y en Proverbios capítulo 1. Eso no exime la responsabilidad que tenemos como casa, porque recuerde que ¿quién fue llamado a adorar al Señor? Sí, bajo este versículo base que estamos aprendiendo, Josué, pero también la casa. La casa. Entonces, si él no se levanta, yo no me levanto, no. La casa también tiene la responsabilidad de levantarse y de adorar al Señor. Pero esto debe ser un trabajo continuo, mis hermanos. Josué estaba hablando aquí de un trabajo que tenía que ser continuo. Arar la tierra debe ser continuo. Preparar la tierra para que dé fruto la semilla que el Señor nos permite sembrar debe ser continuo. Debe ser un trabajo continuo, mis hermanos. Como tercera medida que podemos ver aquí en el pasaje, el servicio de adoración familiar
es una herramienta poderosa para guardar la casa. El servicio de adoración familiar es una herramienta poderosa para guardar la casa. Hay un proverbio que dice, aunque los proverbios no son promesas, no, son consejos sapiensales, pero hay un proverbio que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cierto? Eso es una consecuencia de una instrucción. ¿Cierto? Y lo que nos da reposo aquí o tranquilidad es que si nosotros aramos bien la tierra, Cristo va a permitir que esa semilla dé fruto en su tiempo. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué pongo este proverbio como ejemplo o lo traigo a memoria? Porque cuando nosotros entendemos que el servicio de adoración familiar es un mensaje poderoso que cubre nuestra familia, es porque estamos salvaguardando a nuestra familia de lo que el mundo o de lo que otros o de lo que otras culturas, en este caso ya vemos Josué, pero de lo que el mundo quizá quiere traer a nuestros hogares. Si usted ve el versículo 14, Josué 24, 14 y 15, vamos a leerlo. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. ¿Qué estaba hablando Josué ahí? Estaba haciendo una exhortación, pero estaba recordando que había otros. ¿Otros qué? Otros dioses, de otras culturas, ¿cierto? ¿Y qué estaba afirmando con esta exhortación Josué? Que había otras personas que servían a otros dioses. ¿Y qué estaba también afirmando Josué con esta exhortación? Que podía ser posible que los hijos de Israel sirvieran a esos dioses, porque les estaba diciendo, ustedes verán si sirven a esos dioses o si quieren servir a quién, a Jehová, ¿cierto? Podía ser posible que ellos también cayeran en servir o se devolvieran a servir a esos dioses que sus padres habían servido en Egipto, ¿cierto? Pero cuando vemos esto, notemos que cuando Josué lanza, pero yo en mi casa serviremos a Jehová, está colocando un muro, está colocando un límite. ¿Entre quién? Entre los que quieran servir a otros dioses y entre él y su familia. Está colocando otros límites. De aquí para acá, de aquí para allá ustedes verán. Pero de aquí para acá serviremos ¿a quién? A Dios. La instrucción, la adoración familiar es una herramienta poderosa para cubrir nuestros hogares, para poner una barrera, para poner murallas contra lo que el mundo quiere traer a nuestros hogares. Es una herramienta poderosa, mis hermanos. No se imagina cuánto. Cuando vengan hijos a preguntar a sus casas, ¿y esto qué? Usted ya sabe que con la instrucción que usted da en su casa, su hijo va a tener tranquilidad a través de lo que usted le enseña por medio del Evangelio. Josué tenía seguridad de eso, de que si él era obediente y mandaba, su casa iba a estar cubierta, su casa iba a estar salvaguardada de los otros dioses a los cuales muchos sirvieron y a los cuales posiblemente los hijos de Israel podían caer otra vez en volver a servir. No menospreciemos, no le quitemos valor, no le quitemos la importancia a lo que es el tema de la adoración familiar. Yo aquí puse una frase y es, el servicio de adoración familiar es un refresco diario, es un deleite cuando se practica. Es una muralla que nos protege de caer en tentación y debe ser un anhelo en el reconocimiento de su necesidad. Debe ser un deleite, queridas familias, el servicio que nosotros prestamos al Señor, el llegar a casa, queridos padres o queridas madres, y poder tener ese espacio, sentarse con sus hijos a la mesa, en la sala, en el cuarto, no sé en dónde. Pero tener ese espacio debe ser un deleite para nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque además de que estamos instruyendo, porque además de que estamos arando la tierra,
Porque además de que unánimes con nuestra familia estamos adorando al Señor, también estamos salvaguardando y preparando a nuestras familias para la lucha diaria. Paul Washer decía algo en cuanto a la referencia de las escuelas dominicales de los niños. Decía: pretendemos que nuestros hijos conozcan a Dios llevándole figuritas y colores para colorear imágenes en la escuela dominical, cuando en 1 hora o en 2 horas a la semana, cuando a diario reciben y están siendo bombardeados por la televisión, por todo lo que el mundo trae a sus vidas. Y pretendemos que en 2 horitas la vida de nuestros hijos sea cambiada por colorear un dibujo. Él decía en cuanto a este tema: es necesario que en las casas levantemos el servicio de adoración familiar. Porque en nuestras casas podemos tener media hora, 1 hora, 2 horas. Usted y yo sabemos qué tiempo gastamos en cuanto al altar familiar. Pero recuerde, solo es 1 o 2 horas diarias de 8, 9, 10 horas o 12 horas hábiles, las cuales estamos en exposición con otros dioses, en exposición con otras cosas. Y queremos mañana que nuestros hijos sirvan al Señor, cuando nosotros en casa quizá no hemos hecho el esfuerzo de prestar este servicio de adoración familiar juntos. Mis hermanos, no menospreciemos esta poderosa herramienta de la adoración familiar. Cuarto y último, antes de dejar unas aplicaciones, que he tratado de dejar unas preguntas como aplicaciones. Cuarto y último, quiero decirles que hasta el punto donde estaba Josué había un pacto, y ese era el pacto mosaico. Y ese pacto mosaico tenía algunos preceptos, algunos mandatos, pero tenía unas sanciones, unas consecuencias. Y era que si usted obedecía, Dios le dijo al pueblo: si se obedece, va a haber una ¿qué? Promesa, ¿cierto? Bajo esa premisa estaban los pactos, o el pacto mosaico. Si se obedece, va a haber una promesa. Hoy en día nosotros estamos bajo el pacto de redención, bajo el nuevo pacto. Y es que nuestra obediencia no debe ser porque estamos esperando una promesa, porque la promesa ya está. ¿Y quién es? Cristo en nuestra vida. Y el tener a Cristo en nuestra vida, eso nos hace a nosotros como fruto que tengamos obediencia. Siendo así, quiero dejarle por último, y es que la adoración familiar, el servicio a qué fuimos llamados, debe ser un deleite, debe ser un fruto de obediencia en nuestra vida, porque Cristo ya lo dio todo. ¿Y yo por qué tengo que sentarme a orar con mis hijos? ¿Y yo por qué tengo que sentarme a orar con mi esposa? ¿Y yo por qué tengo que transmitir la escritura a mis hijos y a mi esposa? No, no es por qué. No es por qué. Aquí el tema no es por qué ni para qué. Aquí el tema es que es un deber en cuanto a agradecimiento de que Cristo ya lo dio todo por nosotros. De que Cristo ya lo entregó todo en la cruz por nosotros. Y en su misericordia y en su gracia, mis hermanos, no hay mayor deleite el poder compartir a mi familia, a mis hijos, mis hermanos. Hubo alguien que me salvó del pecado, de la ira venidera. Y también anhelo que ellos sean salvos de la ira venidera y que también sean apartados del pecado. Esa es la mejor noticia que yo le puedo dar a mi familia. Por eso la adoración familiar en este tiempo no debe ser una obediencia en cuanto a que esté esperando una promesa. No, debe ser un deleite en agradecimiento porque hay alguien, hubo alguien, y fue el mismo Dios que envió a su Hijo para que usted y yo pudiésemos estar hoy aquí reunidos, para que usted y yo pudiésemos estar en familia adorando al Señor. Ese debe ser nuestra premisa cuando adoremos al Señor. Cristo, Cristo, mis hermanos. Yo no sé usted, pero yo anhelo
anhelo, aunque eso está en el decreto divino del Señor. Pero yo anhelo que mi esposa y mi hijo, juntamente conmigo, estemos reinando con Cristo en algún tiempo cuando el Señor nos llame, o cuando el Señor venga y pasemos al siglo venidero. Yo no sé usted, pero ese es el anhelo, y ese debería ser el anhelo de todo padre de familia, de toda madre de familia, y de todos los hijos y de todas las generaciones. Esto es un mensaje que no podemos callarlo. Esto es un ejercicio que no podemos menospreciarlo. Eso es una tarea que debemos hacerla a diario, para que crezcamos y para que salvaguardemos la vida de nuestras familias. Como última medida quiero dejar unas preguntas como aplicaciones. Y son 3 preguntas. La primera: ¿cómo es tu disposición, tu carácter y tu convicción en cuanto al servicio de adoración, para que este sea ejemplo ante los de tu casa? Para los hombres es esta pregunta. ¿Cómo es tu disposición, tu carácter y tu convicción en cuanto al servicio de adoración, para que este sea ejemplo ante los de tu casa? Como segunda pregunta: ¿con qué frecuencia haces este trabajo continuo de servir al Señor en adoración, tú y los de tu casa? Y como última pregunta de aplicación: ¿servimos al Señor por interés o por conveniencia, esperando algo a cambio, o lo hacemos porque es algo que emana de nuestros corazones? Mis hermanos, gracias, y que el Señor nos ayude a través de su palabra, a través de la luz que el Espíritu Santo nos da, a través de su gracia y de su misericordia, a que empecemos a trabajar de continuo en el tema del servicio, que es adorar al Señor juntos, en familia, en casa. Vamos a orar. Tu corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.